Por muy alta que estuviera la calefacción en la villa, no conseguía disipar el frío que sentía en el corazón. Me senté frente a Adrian Blake. El sofá era mullido, pero me sentía como si estuviera sentada sobre un bloque de hielo. Era mi supuesto marido, el profesor universitario que a los ojos de los demás parecía gentil y elegante. En ese momento miraba el libro que sostenía en sus manos, su perfil afilado y frío, como una escultura sin calor. Toqué mi vientre a un plano, donde crecía una pequeña vida, una esperanza que podría derretir el hielo entre nosotros. Respiré hondo y finalmente me armé de valor con la voz ligeramente temblorosa, pero apenas perceptible: Adrián, estoy embarazada. El aire pareció congelarse. Adrián dejó de pasar la página, sus dedos nudosos la sujetaron inmóvil por un largo rato. Levantó la cabeza lentamente, su mirada tras las lentes se posó en mi rostro, sin rastro de la sorpresa que esperaba, ni siquiera el más mínimo asombro. Esa mirada era aterradoramente tranquila, como si examinara algo ajeno a él, con una leve, apenas perceptible, preocupación y cálculo. Sus cejas apenas se fruncieron, sus finos labios se separaron ligeramente, pronunciando las palabras que podrían condenarme a una bodega de hielo. ¿Embarazada? Eso no forma parte del acuerdo. Su tono era plano y sereno, como si hablara de una cláusula de un contrato defectuoso, no de un ser vivo, de un niño conectado a su propia línea de sangre. Acuerdo, siempre el acuerdo. Entre nosotros parecía que no quedaba nada más que ese frío contrato. Esas palabras fueron como una daga venenosa, clavándose en mi corazón, destrozando por completo mis lastimosas y humildes fantasías. Siempre supe que nuestro matrimonio empezó con un acuerdo, cada uno tomando lo que necesitaba. Él necesitaba una esposa para lidiar con las presiones familiares, y yo necesitaba dinero para salir adelante. Pero el corazón es de carne y hueso, después de 2 años juntos día y noche, hasta una piedra se habría calentado. Pensé que este niño inesperado sería un punto de inflexión en nuestra relación, que haría que su corazón, envuelto en capas de hielo, mostrara un atisbo de ternura. Ahora parece que todo fue una tonta ilusión mía. El niño no es más que un problema imprevisto en esta transacción. Tras la muerte del corazón, se siente una calma sin precedentes, una especie de paz entumecida. Retiré lentamente la mano del bajo vientre con las yemas de los dedos frías. Cuando volví a mirar a Adrián, el último rastro de súplica en mis ojos se había desvanecido, dejando solo burla y determinación. De acuerdo, lo entiendo. Mi voz sonó sorprendentemente firme, incluso con una ligereza que me sorprendió. Profesor Blake, ya que esta niña no forma parte del acuerdo, hablemos de un nuevo acuerdo. Hice una pausa, pronunciando las palabras con claridad: un acuerdo de divorcio. Los dedos de Adrián que sostenían el libro parecieron apretarse ligeramente, casi imperceptiblemente. Sus ojos profundos e insondables finalmente mostraron un destello de emoción, sorpresa, fugaz y tan rápido que casi pensé que era una ilusión. Probablemente nunca imaginó que yo, que siempre había sido mansa y paciente ante él, le propusiera el divorcio con tanta decisión y astucia. La sala se sumió en un silencio sepulcral, el siseo de la calefacción era especialmente áspero en ese momento. El aire estaba impregnado de un invisible olor a pólvora, sofocante y difícil de respirar. No respondió de inmediato, simplemente me miró fijamente como si reevaluara mi identidad. Me puse de pie, mirándolo desde arriba, con todas mis fuerzas para mantener la calma. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo. Tras decir eso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Los tacones altos resonaban con fuerza sobre el suelo pulido, cada paso parecía un atentado contra mi dignidad, pero también declaraba mi firme decisión. Detrás de mí estaba la mirada sombría de Adrián, y la sala vacía y fría. A este niño lo pariré y criaré sola. En cuanto a Adrián, de ahora en adelante el puente es un puente y el camino es un camino. Mi abogada Zoe es una mujer decidida. Su eficiencia al gestionar el divorcio fue tan rápida como mi decisión de despedir a Adrián. El acuerdo de divorcio se firmó con tanta pulcritud y rapidez que probablemente batió un récord para una pareja civilizada como la nuestra. No hubo las típicas demoras ni el típico drama de la división de bienes. Por parte de Adrián, parecía estar igual de ansioso por librarse de mí, de este problema. En la supuesta empresa común y corriente donde todavía trabajaba nominalmente, los chismes me inundaban como una oleada desde todos los rincones. ¿Te has enterado? Celia Hart se divorció. TSK, lo adiviné hace mucho.
Alguien como la profesora Black está fuera de su alcance. Apuesto a que se fue sin nada. Se lo merece, debería saber lo que vale. Dejé que esas miradas compasivas, desdeñosas y llenas de schadenfreude me recorrieran. A sus ojos yo era una mujer resentida abandonada por una familia adinerada, un gorrión que tontamente intentó volar hasta las copas de los árboles solo para hacerse añicos. Pero no sabían nada. La fría y vacía mansión de la familia Blake, junto con su supuesto lujo asfixiante, se había convertido en un pasado que ansiaba dejar atrás. Mi nuevo hogar era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un antiguo edificio residencial. La pintura de las paredes estaba amarillenta y descascarada por momentos, las tuberías gorgoteaban sin parar, y el pasillo siempre estaba impregnado del aroma de comidas caseras de diversos hogares. Este era un lugar en el que alguien como Adrián jamás pondría un pie. Pero esta vida cotidiana me proporcionaba una sensación de seguridad sin precedentes. Lo primero que hice al instalarme fue solicitar una baja prolongada en la empresa. Mi jefe de departamento, un hombre de mediana edad con entradas, me miró con una expresión compleja de alivio mezclado con un toque de lástima y aprobó mi baja sin dudarlo. Probablemente pensó que necesitaba tiempo para recuperarme. ¿Sanar? Quizás, pero de una forma completamente distinta a la que imaginaban. Mi figura empezó a aparecer con frecuencia en lugares que antes estaban completamente fuera de mi alcance. Los mejores clubes privados de la ciudad, perfumados con elegantes atuendos, sutiles salones financieros, donde surgían corrientes subterráneas, incluso algunas exclusivas subastas de arte donde se gastaron fortunas en un instante. Seguía vistiendo con sencillez, destacando como una rareza entre los hombres y mujeres glamurosos. Pero mi mirada ya no era la tímida timidez de antes, sino una agudeza apenas perceptible, como un leopardo acechando en las sombras, observando con calma todo lo que me rodeaba. Esos círculos que antes me parecían inalcanzables, ahora podía recorrerlos con facilidad, convirtiéndome en una persona invisible, ignorada por todos. Esto era justo lo que quería. Claro, no voy a fingir ser culto ni a buscar al próximo yerno estrella. Cada lugar al que voy, cada persona que conozco, tiene un propósito claro. Estoy recopilando información sobre el grupo Hart, sobre mi ambicioso tío segundo, Edward Hart, y sobre su ambicioso pero incompetente primo, Victor Hart. El imperio que mi padre construyó de la nada está ahora al borde del colapso en sus manos. Creen que sigo siendo aquella Celia abandonada por Adrián, escondida en un rincón llorando, sin tener ni idea del negocio familiar y sin representar ninguna amenaza. Pronto se darán cuenta de lo terriblemente equivocados que están. Durante los últimos años, incluso en el sofocante ambiente de la familia Blake, nunca dejé de tejer mi propia red. Ahora, esa red por fin está lista para cerrarse. Una sutil pista, un documento aparentemente filtrado por accidente, un intercambio de palabras entre borrachos y copas, todo se ha convertido en presa fácil de mi red. Justo cuando avanzaba metódicamente en mi plan, pareció que Adrián también estaba haciendo algo inusual. Una noche estaba acurrucado en el viejo sofá de mi pequeño apartamento consultando noticias financieras en un portátil de segunda mano que había rescatado. En medio de la avalancha de información, un artículo discreto me llamó la atención de repente. Era un reportaje sobre la ceremonia de colocación de la primera piedra de cierto parque tecnológico. En la foto que lo acompañaba aparecía una silueta borrosa, aunque el rostro era indistinto, los hombros rectos y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo eran idénticos a los de Adrián. El informe mencionaba frases como Instituto de Investigación fuertemente vigilado y equipo científico de primer nivel. Unos días después, una vieja amiga llamada Jenny, con quien hacía tiempo que no contactaba, mencionó casualmente durante una llamada telefónica que había visto a Adrián en una cumbre muy privada y de alto nivel. ¿Sabes, Celia? El profesor Black estaba hablando con unas personas con un aspecto extraordinario. Escuché vagamente palabras como progreso del proyecto y autorización de seguridad, todo tan secreto como algo salido de una película de espías, nada propio de un profesor universitario. ¿Profesor universitario? Me burlé. Este hombre albergaba muchos más secretos de los que imaginaba. Una vez pensé que dejarlo significaría liberarme por completo de todo lo relacionado con su vida. Pero ahora parece que nuestro enredo apenas ha comenzado. Guardé cuidadosamente en un disco duro cifrado una prueba crucial que acababa de obtener, suficiente para demostrar que Edward había manipulado proyectos de inversión en el extranjero.
Al tocar la fría carcasa metálica con las yemas de mis dedos, sentí un escalofrío. Adrián, ¿quién eres exactamente? Esta pregunta, como una pequeña espina, me atravesó el corazón, que hacía tiempo que había endurecido como el hierro. El secreto de Adrián era como una espina afilada, que me pinchaba de vez en cuando, pero ahora mismo, lo que necesitaba era lidiar con el desastre que había dejado el Grupo Corazón. La evidencia sobre las inversiones de Edward en el extranjero era solo el principio, necesitaba más, algo más concluyente para desmentirlas por completo. Intenté contactar a varios veteranos de Earth Group, quienes habían sido la columna vertebral de la empresa en vida de mi padre. Pensé que gracias a viejos contactos podrían ofrecerme ayuda o al menos revelarme algunas verdades internas. En cambio, solo recibí un frío rechazo y un desprecio manifiesto. Ah, es Celia. Al otro lado del teléfono, el vicepresidente Wong, quien antes había sido respetuoso con mi padre, habló con un tono de fingida sorpresa y una mueca apenas perceptible. ¿Qué quieres de mí? Si buscas trabajo, me temo que incluso nuestros pequeños puestos financieros están ocupados. Apreté el teléfono con las yemas de los dedos blancas, pero mi voz se mantuvo lo más tranquila posible. Tío Wong, no estoy aquí para buscar trabajo. Quiero entender algunos de los proyectos recientes de la empresa, sobre todo los relacionados con la expansión internacional. J.E. se rió brevemente interrumpiéndome. Celia, estás divorciada y desempleada en casa, ¿para qué molestarte con estas cosas? No son asuntos que deban preocuparte. Sigue mi consejo, como chica, es mejor ser más sensata y no pensar siempre en cosas irreales. Jack, ex asistente de confianza de otro padre, fue aún más directo. Después de que logré concertar una reunión con él a través de su secretaria, en su lujosa oficina llena de antigüedades, ni siquiera me miró con atención, concentrado en su juego de té de arcilla morada. Celia, ¿verdad? Dio un sorbo a su té y habló lentamente con un tono ligero pero como un cuchillo sin filo cortando. He oído que tú y el profesor Black están divorciados. Bueno, ese tipo de familia no es para cualquiera. Qué lástima lo de tu padre en aquel entonces, ¿cómo pudo? Negó con la cabeza sin terminar la frase, pero la compasión y el desdén en sus ojos eran más dolorosos que los insultos directos. Tío Jack, vine hoy porque quiero. ¿En qué estás pensando? Finalmente levantó la vista, su mirada, tras la lente, era tan aguda que me atravesaba. ¿Piensas buscar justicia para tu padre? ¿O intentar revivir el Grupo Corazón? Niña, no seas tan ingenua. Tu segundo tío Edward y tu primo Víctor, ahora son los dueños del Grupo Corazón. ¿Tú? ¿Qué eres ahora? Una mujer marginada, expulsada por la familia Blake, una mujer que ni siquiera puede manejar su propio matrimonio, y aún así quieres entrometerte en los asuntos del Grupo Corazón. Conoce tu lugar y no te sobreestimes. Cogió el teléfono interno del escritorio. ¿Acompañamos al invitado a la salida? Al salir del resplandeciente edificio de Earth Group, el sol de la tarde me iluminaba, pero no había rastro de calor. Esas duras palabras, las miradas despectivas, eran como incontables agujas que me perforaban el corazón. ¿Duele? Claro que duele. Pero más que eso, hay ira y determinación. Cuanto más me menosprecian, cuanto más se burlan de mí, más arde el fuego en mi interior. Creen que solo soy una mujer abandonada, que solo puedo llorar y ser imprudente. Bueno, que siguieran pensando así. Mi identidad común y corriente se convirtió en el mejor camuflaje. ¿Quién le haría caso a un contable común y corriente vestido con sencillez y viajando en metro? ¿Quién sospecharía de una mujer divorciada que vive en un viejo apartamento y lleva una vida frugal? Solo verían a un fracasado, a un don nadie insignificante. Y eso era justo lo que necesitaba. Podía integrarme fácilmente en algunos de los parques industriales periféricos de Earth Group, gestionados de forma poco rigurosa. Con ropa discreta, un sombrero de ala ancha y gafas de sol, me movía como un fantasma entre ellos, observando el estado de ánimo de los trabajadores, charlando tranquilamente con los gerentes de base e incluso rebuscando en los rincones en busca de documentos o informes desechados. Estas pistas discretas se acumularon en mi portátil, revelando gradualmente el panorama completo como un rompecabezas. Edward y mi primo, a diferencia de mi padre, quien tenía visión y valentía, solo sabían cómo buscar pequeñas ganancias.
Mediante diversas transacciones complejas con partes relacionadas y sociedades fantasma en el extranjero, fueron vaciando poco a poco los principales activos de Earth Group, transfiriéndolos a sus propios nombres. Sus métodos parecían astutos, pero a mí es profesional de finanzas, sumado a la información que escuché a lo largo de los años en la familia Blake, aunque Adrián era frío, algunos de sus libros y materiales me brindaron inadvertidamente mucha información, y la cadena de pruebas que reconstruí poco a poco, sus planes parecían estar llenos de lagunas. Justo cuando yo realizaba mi investigación intensivamente, la actividad del lado de Adrián también crecía. Ya no solo aparecía ocasionalmente en institutos u organizaciones de investigación, sino que las noticias comenzaron a mostrarlo en eventos de alto nivel. Lo vi en la televisión, de pie entre un grupo de personas uniformadas o trajes, con un lugar fuertemente vigilado al fondo, e incluso vehículos militares borrosos pasando. La llamada de un viejo amigo trajo noticias sobre él una vez más. Celia, ¿lo sabías? El profesor Blake últimamente ha estado estrechando lazos con el ejército. He oído que su proyecto es especialmente importante a nivel nacional. El secretismo es alarmante. Su comportamiento ha cambiado por completo, antes era amable y refinado, pero ahora es un poco como, ¿sabes?, un pez gordo que planea tras bambalinas, con una mirada particularmente profunda. ¿Un pez gordo? Me burlé para mis adentros. Ese hombre, que era completamente frío incluso con su propia esposa e hijos, ¿un pez gordo que urdía estrategias tras bambalinas? Sus secretos eran como un pozo sin fondo, lo que lo hacía aún más inescrutable para mí. Pero cuanto más se movía en esa dirección, más se alejaba de mi mundo, lo cual podría ser bueno para mí. Al menos cuando ataque al grupo del corazón, no interferirá. Aceleré el paso. La cadena de evidencia estaba prácticamente bloqueada, pero presentarla abiertamente podría causar caos, incluso una pelea a muerte. Primero necesitaba debilitar su poder y ganar influencia. Con la información que había recopilado previamente y algunos canales secretos que había establecido, comencé adquisiciones encubiertas. El proceso fue extremadamente discreto, operando a través de múltiples agentes y empresas fantasma, y cada flujo de fondos estaba cuidadosamente diseñado para asegurar que ninguna pista me llevara. Aquellos bienes que Edward y mi primo consideraban desechados, o las deudas externas que contrajeron por avaricia, se convirtieron en mis mejores puntos de partida. Esto requirió cálculos precisos, decisiones audaces y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Utilicé todos los recursos a mi disposición, incluyendo algunas conexiones ocultas que dejó mi padre y que solo yo conocía. Cada transacción era como caminar por la cuerda floja, un paso en falso podía arruinarlo todo. Cuando completé la adquisición de la deuda clave final, ya era tarde. Me senté frente a la computadora, mirando los últimos números confirmados en la pantalla, y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Estos activos y deudas eran como semillas plantadas bajo tierra, listas para echar raíces y brotar en el campo de batalla de mi contraataque en un futuro próximo. Adrián, tu mundo está ascendiendo, mientras que el mío avanza sigilosamente en la oscuridad. Pero somos iguales, cada uno preparándose para una batalla desconocida para todos en nuestro propio frente. Y ya di mi primer paso. Las semillas que planté aún no habían sido cuidadosamente cultivadas cuando una tormenta repentina azotó Hargrove. Temprano por la mañana, el sonido penetrante de mi teléfono me despertó de un sueño ligero. El nombre de Zoe apareció en la pantalla y se me encogió el corazón al deslizar rápidamente el dedo para responder. Celia, mira las noticias. La voz de Zoe era urgente. Hargrove está en problemas. Casi salté de la cama al instante con los dedos temblorosos, al abrir la aplicación de noticias financieras. Una avalancha de noticias negativas surgió como un maremoto, cada titular más impactante que el anterior. Hargrove está sumido en una profunda crisis financiera, abrumado por una deuda masiva. Rumores sobre el colapso del flujo de caja de Hargrove, el precio de las acciones se desploma de la noche a la mañana. El imperio de Hargrove al borde del colapso, ¿la antigua gloria se desvanece? Cada noticia me golpeaba el corazón como un martillo, pero también encendía un fuego reprimido en mis ojos. En la televisión, mi hipócrita Edward daba una conferencia de prensa de emergencia como presidente interino de Hargrove. Vestía un elegante traje con el cabello meticulosamente peinado, lo que le imponía una expresión de dolor y tensión mientras se disparaban innumerables flashes.
Estimados periodistas, con respecto a los recientes rumores infundados sobre Hargrove que circulan en el mercado, estoy aquí para aclararlos. Su voz era alta y clara, intentando tranquilizar al público. Hargrove enfrenta, sin duda, algunos desafíos operativos en este momento, principalmente debido a la prolongada recesión del mercado y a algunos factores de fuerza mayor que afectan a las inversiones en el extranjero. Eludió los problemas fundamentales, culpando de todos los problemas a circunstancias externas, absolviéndose por completo. Luego cambió de tono, revelando su verdadera intención: abordar las dificultades actuales y proteger los intereses de los accionistas y empleados. La junta directiva ha considerado cuidadosamente y ha decidido preliminarmente desinvertir algunos activos no esenciales, optimizar la estructura del grupo, recaudar fondos y superar esta crisis. ¿Recaudar fondos? Suena bien. Es solo un pretexto para vender el imperio que mi padre construyó con tanto esfuerzo a bajo precio y llenarse los bolsillos. Apagué la televisión, con una sonrisa fría en la comisura de mis labios. Esta crisis llegó más rápido y con más fuerza de lo que había previsto. Pero aunque para ellos fue una catástrofe, para mí fue una oportunidad única. Al día siguiente de que estallara la crisis, convocó con entusiasmo una reunión familiar interna. Naturalmente yo, la huérfana abandonada, no estaba en la lista de invitados. Pero la noticia llegó a mis oídos, sutilmente transmitida por algunos antiguos subordinados de mi padre. Se dice que en la reunión Edward rebosaba energía, como si fuera el salvador del Grupo Corazón. Se jactó de su plan para cambiar el rumbo, pintando con pasión un futuro brillante tras la venta de activos. En cuanto a las insignificantes acciones del Hargrove que tenía en mis manos, estaba decidido a apropiárselas, planeando cómo echarme por completo al menor precio posible. ¿Esa chica, Celia? Una mujer divorciada, embarazada de un bastardo cuyo padre nadie conoce, ¿qué clase de problemas puede causar? Esto fue lo que le dijo a mi primo Víctor con desprecio y veneno. Una vez que se solucionen estos líos, simplemente denle algo de dinero para que se vaya. ¿Qué más puede hacer? ¿De verdad espera que la familia Black la respalde? Zoe se sentó frente a mí con expresión seria. A su lado estaban dos asesores financieros de primer nivel que había contratado en secreto con un salario alto, ambos figuras reconocidas en el sector, pero que en ese momento estaban dispuestos a humillarse en mi apartamento de menos de 60 metros cuadrados. Señorita Celia, basándome en la información actual publicada por Hargrove y la tendencia del precio de las acciones, el próximo paso de Edward será sin duda presionar a la Junta para que apruebe por la fuerza el plan de venta de activos, dijo el asesor Zhang con firmeza, mientras se subía las gafas de montura dorada. El asesor le añadió: hemos analizado los activos que Hargrove podría poner a la venta. Entre ellos se encuentran varias partes clave que previamente habíamos identificado como cruciales para el desarrollo futuro de Hargrove. Si caen en manos privadas de Edward o son adquiridas a bajo precio por sus filiales, Hargrove estará insalvable. Llevaba la ropa de estar por casa de algodón más sencilla, el pelo recogido de forma informal y la cara sin maquillaje. Era un marcado contraste con la delicada pero contenida Celia de la Villa. En ese momento mi mirada estaba fija y concentrada en los diversos documentos y modelos de datos que se extendían ante mí. Sus acciones son más rápidas de lo que esperábamos. Mi voz sonaba tranquila, pero con una determinación inquebrantable: no tenemos mucho tiempo. Durante este periodo, los síntomas del embarazo comenzaron a aparecer gradualmente. Me asaltaban oleadas de náuseas matutinas, el estómago se me revolvía con violencia y mi cuerpo se fatigaba con facilidad. A veces, al mirarme el rostro pálido y el vientre ligeramente hinchado en el espejo, sentía un mareo momentáneo. Pero cada vez que pensaba en los rostros codiciosos y feos de Edward y Víctor, en los esfuerzos de toda una vida de mi padre a punto de ser destruidos, y en el niño que llevaba en el vientre y que afrontaría la tormenta conmigo incluso antes de nacer, una fuerza poderosa surgía de lo más profundo de mi corazón. Me acaricié suavemente el vientre donde crecía mi esperanza, y esa era la convicción que me impulsaba a luchar. No puedo perder, no por mí sino por mi hijo. Lucharé para reclamar todo lo que le pertenece y darle un futuro brillante y honorable. Celia, ¿estás bien? Zoe notó mis sutiles movimientos y me preguntó preocupada. Respiré hondo, reprimí las náuseas que me subían por la garganta, negué con la cabeza y le mostré una sonrisa decidida. Estoy bien, Zoe. Continúa. Nos enfrentamos a la mesa de arena,
simulando repetidamente diversas posibilidades, perfeccionando cada detalle, preparándonos para todo tipo de emergencias. Afuera, el cielo cambiaba de claro a oscuro, y luego de oscuro a claro de nuevo. En el pequeño apartamento, la luz permaneció encendida toda la noche. Justo cuando estábamos haciendo los últimos preparativos, llegó un correo urgente a la bandeja de entrada de Zoe. Era una convocatoria de reunión de emergencia de la junta directiva del grupo de cardiología. Celia, está aquí. La voz de Zoe transmitía un dejo de emoción apenas contenida. En 3 días, Earth Group celebrará una reunión de emergencia de la junta directiva para revisar y aprobar el plan de venta de activos propuesto por Edward. Levanté la cabeza de repente, un brillo intenso brilló en mis ojos. 3 días. Este es el momento que hemos estado esperando. Edward, ¿de verdad crees que tienes la sartén por el mango? Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando el cielo gris y nublado. Una verdadera tormenta está a punto de estallar. Y estoy listo para afrontar esta dura batalla. Zoe informa a todos que procedan según lo planeado. Mi voz era tranquila, pero con un temblor apenas perceptible, emoción y determinación. En 3 días, haré que Edward comprenda quién es el verdadero maestro del Grupo Corazón. 3 días pasaron como un instante fugaz. En el último piso del edificio del Grupo Earth, en la sala de conferencias que simbolizaba el centro del poder, el ambiente era tan opresivo como el mar antes de una tormenta. Alrededor de la larga mesa ovalada de conferencias estaban sentados los miembros de la junta directiva del Grupo Earth. Mi querido tío Edward, firmemente sentado a la cabecera, lucía una inconfundible expresión de orgullo y satisfacción. Habló con pasión sobre su plan de autorrescate, con una voz penetrante y aguda en el silencio de la sala de conferencias. Por lo tanto, vender estos activos no esenciales es actualmente la única y más sensata opción para Earth Group. Esto no solo recaudará fondos rápidamente para atender necesidades urgentes, sino que también permitirá al grupo aligerar su carga y revitalizarse. Hablaba con fervor como si fuera el salvador del grupo Earth. Varios miembros de la junta directiva, que solían conspirar con él, repitieron sus palabras con entusiasmo, con halagos en voz alta y desenfrenados. Otros directores tenían expresiones serias, algunos agachaban la cabeza en silencio, otros miraban a su alrededor con nerviosismo, cada uno con sus propios planes. A través de canales especiales, hacía tiempo que tenía acceso directo a este lugar. Al observar sus rostros hipócritas uno a uno, sentí una oleada de náuseas. Edward se aclaró la garganta a punto de pasar al siguiente tema, cuando la pesada puerta de roble de la sala de conferencias se abrió de repente desde afuera. Un fuerte estruendo interrumpió sus palabras y atrajo la atención de todos. Yo, Celia, vestida con un traje de alta costura blanco marfil a medida y con tacones de aguja de 7 centímetros, entré tranquilamente en medio del silencio sepulcral. Me quité las gafas con naturalidad, dejando al descubierto una mirada penetrante que había ocultado deliberadamente durante los últimos 2 años. Ahora, esos ojos eran afilados como cuchillos y fríos como el hielo. Detrás de mí seguía Zoe junto con 2 distinguidos hombres de mediana edad, mi abogado principal y mi asesor financiero. Detrás de ellos varios profesionales más, igualmente vestidos y solemnes, formaban un equipo imponente. Toda la sala quedó en silencio, atónita. La sonrisa petulante del rostro de Edward se congeló al instante. Me miró como si hubiera visto un fantasma, con los ojos casi desorbitados. Celia, ¿cómo estás aquí? ¿Quién te dejó entrar? Los demás miembros de la junta también me lanzaron miradas sospechosas e inseguras, susurrando entre ellos. ¿Por qué está aquí? ¿No se decía que tras su divorcio, esta escena no me parecía bien? Ignoré su pérdida de compostura y me dirigí directamente a la mesa de conferencias, recorriendo con la mirada fría su rostro desencajado por la sorpresa. Mi voz era clara y firme, cada palabra como una aguja de acero forjada en el hielo. Edward Go, ¿quién te dijo que Hart Group va a vender sus activos? Antes de que pudiera reaccionar, miré a los miembros de la junta que antes me menospreciaban y se burlaban de mí, ahora con caras de asombro. Dije cada palabra con peso. Además, el edificio de Hart Group en el que te encuentras se vendió hace 3 meses. Todavía lleva el nombre Hart. Hice una pausa, una fría curva se alzó en la comisura de mis labios, pero no es el Hart de tu Edward. ¿Qué? Edward se levantó de repente de la silla, pálido.
Estás diciendo tonterías. Esto es imposible. ¿Imposible? Dije con frialdad y asentí al abogado que estaba detrás de mí. El abogado se adelantó de inmediato, dejó un grueso fajo de documentos sobre la mesa de conferencias con un ruido seco y se los puso a Edward. Señor Edward, estos son los certificados de transferencia de propiedad del edificio del Grupo Hart, y las 17 propiedades principales del grupo, así como los documentos que rescinden los acuerdos de participación correspondientes. Todos los trámites legales se realizan aquí. La voz de la abogada Jane era firme y profesional, sin rastro de emoción. Edward temblaba al recoger los documentos, su rostro palidecía a medida que leía, y se le formaban gotas de sudor en la frente. Esto es solo el principio. Mi voz fría resonó de nuevo. Edward, ¿crees que lo has hecho impecablemente? Levanté la mano, señalándole al asesor. Este abrió la tableta que llevaba y la conectó al proyector de la sala de conferencias. Al instante siguiente empezaron a reproducirse grabaciones y vídeos nítidos en la pantalla. Ese lote de productos de izquierda a derecha triplicó su precio y nos repartimos las ganancias al 70%. Era la voz de Edward conspirando con cierto proveedor. Esa empresa fantasma offshore con sus cuentas perfectamente equilibradas, nadie puede detectar ningún problema. Era él quien le daba instrucciones a su primo Víctor. Registros de transferencias, contratos falsos y una serie de operaciones encubiertas inundaron la pantalla como una marea, exponiendo claramente cómo, a lo largo de los años, se coludió con terceros, malversó activos y, poco a poco, debilitó al Grupo Hart. Cada prueba era como un cuchillo afilado que se clavaba profundamente en el corazón de Edward. La sala de conferencias estaba en un silencio sepulcral. Solo se oía el tenue sonido del proyector que proyectaba las pruebas y la respiración cada vez más agitada de Edward. Los directores que originalmente querían defenderlo ahora guardaban un silencio sepulcral, con los ojos llenos de miedo y desprecio al mirar a Edward. No, esto no es cierto, todo esto es un invento. Es una calumnia. Edward finalmente se derrumbó, señalándome y gritando con voz ronca. Observé su último forcejeo con frialdad, con la mirada fija. ¿Inventado? ¿Calumnia? Edward, pronto tendrás la oportunidad de explicarles a los profesionales de la Comisión Independiente contra la Corrupción y la Oficina de Delitos Comerciales si esto es inventado o no. Me acerqué al asiento principal, mirándolo desde arriba, y anuncié palabra por palabra: de ahora en adelante, yo, Celia, como la mayor accionista y acreedora individual de Hart Group, por la presente te destituyo oficialmente, Edward, de todos tus cargos en Hart Group. Al mismo tiempo, en nombre del Grupo Hart, iniciaré procedimientos penales y demandas civiles contra usted y todas las partes involucradas, haciéndoles plenamente responsables ante la ley. ¿Por qué no tiene derecho? Edward se desplomó en su silla, con el rostro pálido y los labios temblorosos, pero ya no pudo pronunciar una frase completa. No cierto. Mi mirada recorrió a todos los presentes. Quienes antes se burlaban de mí pensando que solo era un simple contable abandonado, un esparo que jamás podría convertirse en un fénix, ahora agachaban la cabeza, incapaces de mirarme a los ojos. Sus rostros reflejaban solo miedo y arrepentimiento. Porque mi apellido es Hart, porque esta empresa es el fruto del trabajo duro que mi padre construyó con sus propias manos. Porque soy el verdadero heredero del Grupo Hart. Me enderecé con la mirada firme observando la sala. A partir de hoy, me haré cargo personalmente del Grupo Hart. Cualquiera que intente perjudicar los intereses del Grupo Hart será mi enemigo, el enemigo de Celia. Mientras las palabras caían, la sala de conferencias quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. El cuerpo de Edward tembló como si le hubieran agotado todas las fuerzas, y se desplomó por completo. En cuanto a mí, al ver cómo la luz del sol se filtraba entre las nubes oscuras, supe que la batalla que me pertenecía apenas comenzaba. Zoe vino a mi lado y susurró: Celia, todo está listo. La gente de afuera ya ha llegado. Asentí y mi mirada se desvió hacia el rostro ceniciento de Edward y los temblorosos miembros de la junta. Bueno, entonces, todos, se me dibujó una sonrisa significativa en la comisura de los labios, reconsideramos el futuro del Grupo Hart. La puerta de la sala de conferencias se cerró tras mí, interrumpiendo el rostro ceniciento de Edward y las miradas aterrorizadas de los miembros de la junta. Zoe me seguía, informando en voz baja de los preparativos posteriores, pero en mis oídos, era como si estuviera rodeada de innumerables abejas zumbando sin cesar.
Al salir del edificio del Grupo Hart, las linternas cegadoras me envolvieron al instante. Señorita Celia Hart. ¿De verdad es usted la controladora del Grupo Hart? Se rumorea que antes era una simple contable. ¿Es cierto? ¿Cómo lograste un cambio tan asombroso en tan poco tiempo? Los reporteros, como tiburones olfateando sangre, me pusieron sus micrófonos y cámaras sin descanso. Sin expresión alguna, me esforcé por llegar a mi coche bajo la escolta del personal de seguridad. En los días siguientes, todo el mundo empresarial parecía haber sido alcanzado por una bomba de gran magnitud. La reina del imperio de los 100.000 millones regresa, antaño una pequeña contadora discreta. Celia, impactante cambio de esposa abandonada a líder con mano de hierro. Una mujer prodigio de los negocios, tras años de silencio, desmantela el Grupo Hart de un plumazo. Los titulares de las noticias se volvían más sensacionalistas a cada minuto, y mis fotos y mi currículum eran examinados minuciosamente. Quienes antes se burlaban y me menospreciaban probablemente ahora se arrepientan profundamente. Mi teléfono estaba casi saturado, inundado de llamadas y mensajes de felicitación, inquisitivos y oportunistas. Zoe se convirtió en mi cortafuegos, bloqueando la mayor parte del acoso. Me sumergí de lleno en el caos del Grupo Hart, limpiando los residuos tóxicos que Edward dejó, calmando los corazones inquietos y estabilizando el tambaleante precio de las acciones. Cada día era una batalla, con los nervios de punta. Justo cuando estaba agobiado por el trabajo, Zoe me dio una noticia bastante sorprendente. Celia, al lado de Adrián, parecía estar ocurriendo algo inusual. Me ofreció un vaso de agua tibia con una expresión un poco complicada. He oído que ha estado usando canales, digamos, poco convencionales para investigarte. Desde el momento en que dejaste a la familia Blake hasta cómo has ido planeando tu estrategia paso a paso, quieres saberlo todo. Mi mano que sostenía la taza se detuvo un momento. ¿Adrián? ¿Por qué me investiga? ¿De verdad cree que he llegado tan lejos por mis antecedentes con la familia Blake? Ridículo. Ese rostro frío y duro me vino a la mente junto con sus palabras embarazo. Eso no forma parte del acuerdo. Reprimí la inexplicable irritación que sentía y hablé con calma, dejándolo investigar. Yo, Celia, me comporto con integridad y no tengo nada que ocultar. Nunca imaginé que mi decisivo regreso realmente conmovería las profundidades insondables del mundo de Adrián. Unos días después, recibí un archivo cifrado en mi escritorio. Fue algo que descubrí accidentalmente cuando encargué al señor Lee y a su equipo una investigación exhaustiva de todas las transacciones y activos ocultos de Edward. La carpeta era delgada, pero su contenido me impactó como un rayo, dejándome helado. Eran cartas antiguas y borradores de acuerdos, firmados nada menos que por mi padre y el padre de Adrián, el cabeza de familia de los Blake, el venerable señor Blake. El contenido era impactante. Resultó que hace muchos años el Grupo Hart y la familia Blake tenían intenciones de cooperar estrechamente. De hecho, mi padre, para protegerme cuando aún era joven, había llegado a un acuerdo con la familia Blake que implicaba una posible futura alianza matrimonial y la ocultación estratégica de mi identidad hasta que estuviera listo. El matrimonio contractual, aparentemente sencillo, entre Adrián y yo distaba mucho de ser la simple excusa de la presión familiar que él había dado. Era una pieza de ajedrez que la familia Blake había puesto hace tiempo, parte de un gran plan. La avaricia y la estupidez de Edward quizá solo aceleraron el proceso de caer en los brazos de Adrián. Adrián lo supo desde el principio. Conocía mi identidad, conocía los denodados esfuerzos de mi padre e incluso sabía que mi matrimonio nominal con él era también una continuación de una especie de protección y ocultación. Su frialdad y distanciamiento deliberados durante esos 2 años no se debían solo a que no me amaba, sino a que él mismo era uno de los ejecutores de esta gran mentira. Embarazo. Eso no forma parte del acuerdo. Esta frase resonó en mis oídos de nuevo, pero ahora con un significado aún más cruel. Él no desconocía quién era yo, simplemente no quería que yo, este peón, escapara de su control y del de su familia, sobre todo después del accidente de estar embarazada. Un escalofrío me recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Los dedos que sujetaban esos papeles se pusieron blancos de tanto apretar, temblando en las puntas. Resultó que lo que yo creía que era resistencia y pasar desapercibido era, a sus ojos, solo parte del plan.
Lo que yo creía que era el regreso de la reina también podría ser simplemente saltar de un tablero a otro aún más grande. Adrián, la familia Blake, ¿qué intentan hacer exactamente? La ira y la humillación de haber sido engañada casi me abrumaron. Tiré los documentos de golpe sobre el escritorio con el pecho agitado. Zoe. Presioné el intercomunicador con la voz ronca por la agitación. Ayúdame a comprobarlo. Investiga todos los proyectos recientes de la familia Blake, especialmente los relacionados con los sectores militar y energético. ¿Y Adrián, qué está haciendo exactamente ahora mismo? Justo cuando intentaba descubrir la verdad en medio de esta niebla, sonó mi teléfono personal. Era un número desconocido. Respiré hondo, me tranquilicé y deslicé el dedo para responder. Hola. Hubo silencio al otro lado durante unos segundos, y entonces se oyó una voz que antes conocía íntimamente, pero que ahora me resultaba completamente desconocida, con un dejo de sutil fatiga y complejidad. Celia, soy yo, Adrián. De repente se me encogió el corazón. ¿Podemos vernos? Hizo una pausa, en voz baja. Hay algunas cosas que quiero explicarte en persona. Sobre el grupo del corazón, sobre la familia Blake y también sobre nosotros. ¿Nosotros? Solté una risa fría, con la voz helada. Profesor Blake, creo que entre nosotros, aparte de ese acuerdo de divorcio ahora inválido, no queda nada más que discutir. No, lo hay. Su tono tenía una urgencia que nunca antes había oído, casi suplicante. Celia, las cosas son mucho más complicadas de lo que crees. Lo admito, he ocultado muchas cosas, pero ¿ocultármelo? Lo interrumpí, cada palabra entre dientes. Adrián, tu supuesto ocultamiento, ¿es que me has estado tomando el pelo durante 2 años? ¿O es que para ti y yo, Celia, ni siquiera merezco saber la verdad? Al otro lado del teléfono, se oyó su respiración contenida. Tras una larga pausa, finalmente habló con brusquedad. Dame una oportunidad, Celia. Una oportunidad para explicarme. ¿Podemos vernos? Sostuve el teléfono, mirando la bulliciosa ciudad por la ventana. El sol brillaba, pero no podía calmar la frialdad que sentía en mi corazón. ¿Vernos o no vernos? Mantuve el dedo sobre el botón de colgar durante medio minuto, pero al final no lo pulsé. ¿Hora, lugar? Solté las 4 palabras con frialdad. Al otro lado del teléfono, Adrián pareció soltar un suspiro de alivio, con la voz aún ronca. Mañana a las 3 de la tarde en tu oficina, ¿te parece bien? ¿En mi oficina? Él sí que sabe elegir. Vale. Tras decir eso, colgué el teléfono y lo tiré sobre el escritorio con un ruido sordo. Zoe abrió la puerta justo en el momento justo. Al ver mi expresión sombría, preguntó con cautela, Celia, ¿es Adrián? Asentí frotándome las sienes doloridas. ¿Quiere verme? ¿Por qué verlo? Pero es bueno aclarar las cosas, para que no siga molestándote. Dijo Zoe algo indignada. No dije nada. Verlo no fue escuchar su explicación, sino romper por completo con el pasado. En los días siguientes, con una fuerza abrumadora, volví a poner en marcha el gigantesco barco del grupo EART, casi naufragado. Edward y sus compinches fueron desalojados por completo, se formó rápidamente un nuevo equipo directivo y, bajo mi supervisión personal, se revitalizaron todas las operaciones. La atención mediática seguía intacta, el título de legendaria reina del mundo empresarial se desvaneció como una bola de nieve. El precio de las acciones de EART Group se recuperó milagrosamente, superando incluso el máximo alcanzado en vida de mi padre. Me convertí en una figura intocable para muchos y dondequiera que iba, me rodeaban miradas mezcladas de asombro y admiración. Todo esto era lo que me merecía. El día de la cita, elegí deliberadamente un traje de falda profesional negro intenso, lo que hacía que mi piel, ya de por sí clara, pareciera aún más fría y definida. Mi bajo vientre tenía una curva pronunciada, pero esto no disminuyó mi aura en lo más mínimo, al contrario, le añadió una especie de resiliencia maternal. A las 2:55 de la tarde, Zoe tocó y entró. Celia, ya llegó Adrián, está en recepción. Que suba. Me senté erguida en el último piso del edificio de EART Group, en la oficina que una vez fue de mi padre y ahora es mía, detrás de ese gran escritorio de caoba. Unos minutos después, llamaron suavemente a la puerta de la oficina. Pase, por favor.
La puerta se abrió y entró Adrián. Parecía más delgado, con tenues ojeras. Su cabello, antes meticulosamente arreglado, ahora lucía algo despeinado. Aún vestía una camisa y pantalones de corte elegante, pero el aire distante e intocable que antaño tenía había desaparecido. En ese momento parecía más un hombre común y corriente, exhausto y agobiado, con los ojos llenos de un nerviosismo y una fatiga que nunca antes había visto. Se quedó a unos pasos del escritorio, mirándome con una mirada compleja que finalmente se posó en mi bajo vientre. Sus ojos parpadearon ligeramente y al mismo tiempo, la nuez de Adán se movió. «Siéntese, por favor, profesor Blake». Señalé el sofá de invitados frente a mí, con un tono tranquilo y firme, como si me dirigiera a un visitante normal. No se sentó, solo me miró. El rostro, que una vez fue frío y duro como una escultura, ahora estaba lleno de forcejeo. «Celia». Por fin habló con la voz más ronca que por teléfono. Lo interrumpí, inclinándome ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada penetrante. «Profesor Blake, no creo que haya venido hoy a recordar. Si tienes algo que decir, dilo». Pareció desconcertado por un momento por mi franqueza, respiró hondo como si tomara una decisión firme. «El asunto del grupo Hart, lo manejaste muy bien, mejor de lo que imaginaba, no, mejor de lo que nadie imaginaba». Hizo una pausa con un destello de emoción que no pude descifrar en sus ojos, quizá sorpresa, o quizá arrepentimiento. «Admito que desde el principio conocí tu identidad, la conexión entre el grupo Hart y la familia Blake, y que el matrimonio concertado era mucho más complejo de lo que parecía a simple vista». Empezó a explicarme en voz baja. Desde el acuerdo entre su padre y el mío hace años, hasta un vasto y secreto plan de la familia Blake, y porque se convirtió en quien me ayudó a ocultar mi identidad. Habló de un proyecto ultrasecreto en el que estaba involucrado, vinculado a la estrategia nacional y enredado con los esfuerzos de varias generaciones de la familia Blake y algunos negocios desconocidos. Dijo que su anterior frialdad se debía en parte a la presión y el secretismo del proyecto, y en parte a una huida que ni siquiera él podía explicar. Creí que todo estaba bajo control. Creí que solo eras parte del plan. Su voz tenía un dejo de amargura. Hasta que te embarazaste, hasta que pediste el divorcio, hasta que regresaste así, como una reina que reclama su trono, me di cuenta de lo terriblemente equivocada que estaba. Me miró con los ojos llenos de emociones complejas. «Celia, siento lo que hice en el pasado. Sé que una disculpa no compensa mucho, pero yo...». «Profesor Blake», hablé despacio, cada palabra con una claridad cristalina. «Entre tú y yo, de ese frío acuerdo, también debería terminar por completo con ese acuerdo. Tienes razón, todo en el pasado era mi disfraz y tu secreto. Ahora mi disfraz se ha desvanecido y tu secreto ha quedado al descubierto». Me levanté y caminé hacia el enorme ventanal, que abarcaba desde el suelo hasta el techo con vistas a la bulliciosa ciudad de abajo, donde innumerables luces brillaban como estrellas caídas al mundo mortal. «Ninguno de nosotros puede volver atrás». De repente levantó la cabeza. Un destello de dolor y esperanza cruzó por sus ojos. Me giré encontrando su mirada con calma, con la mano apoyada suavemente en mi vientre. «Mi futuro está bajo mi control. En cuanto a este niño», mi voz fue firme y decidida, sin dejar lugar a dudas, «tiene la madre más fuerte del mundo y tendrá todo lo que se merece. No necesita un padre que viva rodeado de secretos y tenga que ser cauteloso incluso al aceptarlo para definir su vida». El rostro de Adrián palideció al instante. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al final solo dejó escapar un suspiro apenas audible y su mirada se nubló. Lo miré sin sentir nada en mi interior. «Profesor Blake, el grupo de cardiología aún tiene muchos asuntos que atender. Debo despedirme sin despedirlo. He emitido la orden de desalojo». Se quedó quieto, inmóvil, un buen rato mirándome fijamente como si intentara grabar mi imagen en sus huesos. Tras un largo rato, finalmente bajó la cabeza, derrotado, se dio la vuelta y salió de mi oficina paso a paso. La puerta se cerró suavemente tras él, impidiendo ver su abatida figura. Me quedé junto a la ventana, observando cómo el resplandor del atardecer teñía la ciudad entera de tonos rojizos y dorados. Mi viaje apenas comienza. Y en este camino, yo, Celia, seré la única reina. Sin embargo, al mirar mi vientre hinchado, una sensación compleja, indescriptible, me invadió el corazón. Al fin y al cabo, este niño es de la línea de sangre de Adrián.